Shalom con todos mis hermanos, con el hermano Pastor, con el hermano Ariel, con el hermano Jorge. Estamos aquí presentes para realizar este estudio sobre el capítulo 24 de Primera de Samuel, continuando con este bonito libro, dándole estudio capítulo a capítulo y tratando de extraer cada enseñanza que nos deja cada capítulo que estudiamos. Entonces, hermanos, antes de adentrarnos en este capítulo 24 de Primera de Samuel, es importante recordar los acontecimientos, ¿no? Del capítulo anterior, el capítulo 23, ¿no? Y en ese capítulo vemos a David huyendo de Shaul, quien lo persigue incansablemente, ¿no? Para matarlo. A pesar de que David no ha cometido ninguna falta contra él, Shaul, consumido por los celos y el temor de perder el trono, busca eliminar a David, que aunque ya ha sido ungido por Yahweh como el futuro rey de Israel, sigue viviendo, ¿no? Como un fugitivo, sin un lugar seguro donde estar. Y a pesar de la persecución, vemos que la mano de Yahweh está sobre David, ¿no? Protegiéndolo en cada paso. Un ejemplo es cuando David salva a Keilah de los filisteos. Sin embargo, cuando Shaul se entera de que David está en esta ciudad, planea sitiarla, ¿no? Para atraparlo. Y Yahweh advierte a David, quien consulta al Eterno, ¿no? Y al saber que los habitantes de Keilah lo entregarían, huye antes de que Shaul llegue. Luego también vemos que David se refugia en el desierto de Sif, donde los sifeos traicionan su ubicación a Shaul. Y él lo persigue, ¿no? Persigue a David con gran determinación y en un momento parece ya no estar a punto de capturarlo, ¿no? En el desierto de Maón. Pero justo ahí, cuando Shaul está a punto de atrapar a David, un mensajero llega presuroso, ¿no? Para avisarle que los filisteos han atacado a Israel. Y esto obliga a Shaul a interrumpir, ¿no? La persecución y regresar a defender su reino, permitiendo que David pueda escapar, ¿no? Entonces, hermanos, este es el contexto inmediato que nos lleva al capítulo 24, ¿no? Donde David y sus hombres se encuentran en Engadí, un lugar montañoso, ¿no? Con muchas cuevas. Allí David tendrá una oportunidad única de tomar justicia con sus propias manos, ¿no? Y matar a Shaul. Pero en lugar de hacerlo, decide actuar con misericordia y respeto por la autoridad de Yahweh. Entonces, hermanos, con esta breve introducción vamos a entrar en el capítulo 24 y voy a leer del versículo 1 al 4. Doy mi opinión y mi comentario, perdón, y luego los escucho a ustedes y así progresivamente iremos desarrollando la totalidad del capítulo. Entonces, 24:1. Cuando Shaul regresó de perseguir a los filisteos, le fue dicho que David estaba en el desierto de Engedi. Shaul tomó 3000 hombres, escogidos de todo Israel, y fue a buscar a David y sus hombres en los precipicios donde están las cabras monteses. Cerca de un rebaño de ovejas en el camino había una cueva, y Shaul entró para cubrir sus pies. Y sucedió que David y sus hombres estaban sentados en receso en los interiores de la cueva. Y los hombres de David le dijeron, mira, el día ha llegado cuando Yahweh te dijo, yo te entregaré a tu enemigo y tú harás a él lo que sea bueno a tus ojos. Entonces David fue, sin ser observado, y cortó la esquina del manto de Shaul. Bueno, hermanos, hasta aquí es el versículo 4. Y vemos aquí algo, ¿no? En estos versículos que se ha leído, vemos cómo David, el ungido de Yahweh, se enfrenta, ¿no? A una situación difícil en la que podría haber tomado justicia él en sus propias manos. Pero ¿qué hace? Él elige actuar de una manera completamente diferente. David tenía la oportunidad de matar a Shaul, quien lo perseguía para quitarle la vida. Pero ¿qué hizo David? Decidió no hacerle daño. ¿Por qué? Porque él confiaba en la voluntad y el tiempo perfecto de Yahweh. Entonces, hermanos, aquí podemos aprender varias cosas, ¿no? Una de ellas es que no debemos tomar la justicia en nuestras manos. Porque a menudo nos encontramos en situaciones donde nos sentimos tentados a hacer justicia por nuestra cuenta, ¿no? A vengarnos o a responder con ira. Pero debemos recordar que Yahweh es quien hace justicia y Él sabe cuándo y cómo actuar. Como David, debemos esperar en Él, confiando en que Él se encargará de nuestros enemigos y situaciones difíciles.
Vemos un versículo relacionado a esto, Romanos 12, versículo 19, que dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, David en los versículos 1 al 4 muestra cómo a pesar de tener la oportunidad de hacer justicia por sus propias manos, decidió no hacerlo. En lugar de vengarse de Saúl, David confió, ¿no?, en Yahweh. Y en Romanos 12:19 se refuerza, ¿no?, este principio, recordándonos que no debemos tomar ventaja, ¿no?, sino dejar que Yahweh ejerza su justicia. La paciencia y la fe de David a no atacar a Saúl reflejan el concepto de esperar en Yahweh en momentos de adversidad. Y entonces, hermanos, también hay que tener en cuenta el discernimiento, ¿no?, ante las oportunidades. O sea, David tenía una oportunidad delante de él, pero hay que tener en cuenta que no todo lo que parece ser una oportunidad viene de parte de Yahweh. Hay momentos en la vida en los que lo que parece un permiso divino es en realidad una prueba, ¿no?, de nuestro carácter. ¿Actuaríamos según nuestra impulsividad o confiaríamos en la sabiduría de Yahweh? Esa es una pregunta, ¿no? Y David nos enseña a discernir correctamente, ¿no? Y esperar en el eterno, ¿no?, en lugar de actuar por impulso. Ahora también vemos en estos versículos la lealtad, ¿no?, y la paciencia de David, porque a pesar de que Saúl había hecho, o sea, de lo que le había hecho a David, él se mantuvo fiel y leal hasta el final, ¿no? O sea, David hacia Saúl. Y este acto de generosidad, bondad y paciencia no solo nos muestra la humildad de David, sino que también nos da paz a nuestra conciencia, ¿no? El hecho de tener estos sentimientos, ¿no? David no necesitaba pelear con Saúl porque él ya tenía la promesa de Yahweh de que sería el rey. Y entonces acá, hermanos, nosotros, al igual que David, debemos entender que ya hemos recibido la promesa de salvación, ¿no? Y no necesitamos vivir en ansiedad ni tomar el control de todo. El Eterno nos protege y Él es nuestra fortaleza. Entonces, hermanos, si David, el ungido de Yahweh, pudo esperar pacientemente la promesa, ¿por qué nosotros, que tenemos la promesa de salvación y protección eterna, debemos preocuparnos? Yahweh es fiel y sus promesas son seguras, hermanos. Entonces, hermanos, hasta aquí es mi participación y yo quisiera escuchar sus comentarios respecto a estos versículos del 1 al 4 que se ha tocado, ¿no? Pastor. Sí, shalom, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí, así como los que no pudieron hacerse presentes. Sí, reconociendo, hermanos, que desde el principio nosotros venimos estudiando que David caminaba conforme el corazón del Eterno, y por lo tanto recordemos que él era el ungido y el protector era Yahweh, quien cuidaba por delante y por detrás a David. ¿Por qué? Porque recordemos que la intención de Saúl era terminarlo, porque recordemos que Saúl le dijo a Jonatán que el reino no iba a ser establecido mientras David estuviera vivo. Entonces vemos que la intención de él era matarlo, pero más lo que Saúl no sabía, que David era protegido nada más y nada menos por el Eterno, el Rey de Israel, Yahweh Sebaot. Entonces aquí después de que, dice ya en el 24, después de que él terminó de perseguir a los filisteos, dice que le fue dicho que David estaba en el desierto de Engedi. Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue a buscarlo. Oiga, hermano, aquí hay algo importante. No fueron cualquier soldado, no fue cualquier soldado que tomó Saúl. 3,000 hombres. Recuerden que David solo contaba con 400 hombres. Los que tenían problemas de la mente, tenían deudas, ya eso ya lo leímos nosotros. Pero aquí Saúl escogió a 3,000 hombres. ¿Por qué escogió tantos hombres? Por lo mismo, él sabía que David nunca, durante él, había llevado a Israel a las batallas, David nunca había perdido una batalla. Entonces Saúl tenía miedo de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque sabía que él era un diestro con la espada, y por eso él escogió a 3,000 hombres
hoy escogidos de todo el batallón de Israel. Entonces dice que donde vamos en el 2, Saúl tomó 3,000 hombres escogidos de todo Israel y fue a buscar a David y sus hombres en los precipicios donde estaban las cabras monteses. Entonces vemos aquí como David, más adelante nosotros vamos a entender por qué David prefirió huir. Cerca de un rebaño de ovejas en el camino había una cueva y Saúl entró para cubrir sus pies. Sucedió que David y sus hombres estaban sentados en el receso a los interiores de la cueva. Y los hombres de David le dijeron, mira, el día ha llegado cuando Yahweh te dijo, yo te entregaré a tu enemigo y tú harás a él lo que sea bueno a tus ojos. Entonces David fue sin ser observado y cortó la esquina del manto de Saúl. Entonces, pero después de hacer esto, el propio corazón de David lo golpeó por cortar el manto de Saúl. Entonces, como vemos aquí, hermanos, David era un hombre bien cauteloso, primeramente porque él reconocía que él había sido ungido como rey. Él no estaba profanando ningún puesto, sino que él estaba respetando el quien era rey en ese momento y por eso él prefería huir. Y más adelante nosotros vamos a ver, porque solamente con cortarle el manto, un pedazo de manto, dice, el corazón de David no se sintió bien. No estaba bien el corazón de David, mucho menos matarlo, porque ¿qué le dijeron sus compañeros? Hoy es el tiempo, porque Yahweh te dijo, te entregaré a tu enemigo y hoy actúa, pero él no escuchó al hombre, sino escuchó su corazón. Y recordemos que el corazón de David era nada más y nada menos guiado por el Eterno, hermanos. Y todo lo que David hacía, lo hacía con temor y temblor y mucha reverencia a nuestro Abacadosh. ¿Por qué? Porque él sabía que él era ungido, mas Saúl no lo sabía, ni sus seguidores no lo sabían, pero él sí lo sabía y por eso él caminaba conforme al corazón del Eterno. Solamente, hermano Quique. Gracias, pastor, por su comentario. Hermano Jorge. Sí, bueno, recordemos que en el capítulo 23 vemos que este, Saúl pensaba que iba en ese momento, cuando leímos el capítulo 23, pensamos que Saúl iba a terminar con la vida de, de David. ¿Y por qué? Porque eh, pareciera ser que estaba sitiado, ¿no? Que estaba encerrado, estaba contra la pared. Pero ya en este capítulo 24 vemos algo bien importante que me llamó la atención. Cómo el adversario no deja de desistir por perseguirlo a uno. ¿Sí? El adversario no le importa hasta dónde tenga que ir, pero lo va a perseguir a uno hasta donde uno esté. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Saúl se le fue dicho, dice el 1, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso. O sea que había comunicación, ¿va? Le dieron aviso, diciendo, he aquí David está en el desierto de Edgadí. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos, ¿sí? 3,000 hombres escogidos para ir a matar a, a una sola persona, ¿sí? Y sobre todo que eran escogidos, como ya comentó nuestro pastor, que eran escogidos, era de lo mejor había llevado Saúl para matar a David. ¿Con cuántos contaba David? Eran 400 hombres. Y esos no eran escogidos, eran hombres desechados, ¿no?
pero eran valientes, eran guerreros. ¿Hasta dónde lo fue a buscar? Hasta el desierto. Se dice que cuando dice de las cabras monteses, dice que solamente ese animalito es capaz de trepar esas grandes montañas. Pero mira hasta dónde va el adversario para buscarlo a uno. Se remontó hasta las alturas para buscar a David. Ahora vemos más adelante que dice, eh, cuando llega al redil de las ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl. Y ahí en esa cueva estaba David y sus hombres. Y vemos la importancia de liderazgo, porque vemos que los hombres de David le dicen, hoy es el día en que tú puedes cobrar venganza. ¿Por qué no matarlo? ¿Sí? Si hoy es el día que Yahweh dijo que te lo pondría, te lo entregaría. Pero él no se dejó guiar por sus hombres. ¿Sí? Ahora, hay dos cosas bien diferentes. Saúl, cuando le dio órdenes a sus hombres que mataran a los Cohens, en ese momento dijeron ellos no. Ya ni los hombres respetaban el liderazgo de Saúl. Pero aquí David les dice, no, él es el ungido del Padre. Y solamente él, con cortar el borde del manto, ¿sí? Él se sintió atormentado. Y vemos que el manto representa autoridad, poder. Y al cortarle eso, él sintió que le había quitado el poder. Pero el padre no lo mandó a quitarle el poder. El padre ya le había entregado todo el poder a David. Pero ahora, cómo actuamos ante tal circunstancia? ¿Cómo nosotros vamos a actuar contra el enemigo? Contra aquel que nos quiere, que nos difama, contra aquel que habla mal de nosotros. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros, que hoy la vamos a aprender, porque, porque David, bien, ¿por qué nada más le cortó el, el borde del manto? Si lo tenía a su merced, lo pudo haber matado. Si tanto lo andaba persiguiendo y él lo pudo haber matado. Pero ahí vemos algo bien importante, la misericordia. Y ya cuando leamos lo demás nos vamos a dar cuenta cómo debemos nosotros actuar ante nuestros adversarios, ante aquellas personas que nos hacen el mal. Porque hay gente tan mal intencionada, hermanos, pero uno ya no puede hacer justicia por su propia mano. Uno tiene que dejar que el Padre actúe a su tiempo y a su voluntad. Ese es mi comentario. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Ariel. Sí, shalom, hermanos. Eh, sí, hermanos, voy a, a comentar un poquito de lo que pienso yo. Normalmente, a menudo, nosotros queremos que el enemigo, hermanos, cuando él nos ataca, queremos de que pues sea fácil, ¿no? La batalla, pero ninguna batalla va a ser fácil. Cuando el enemigo, él decide atacarlo, hermano, normalmente nosotros desearíamos que nuestros enemigos, o sea, dejaran de perseguirnos, ¿no?
ya una vez, ya peleamos con ellos una vez y pues logramos pasar, pero dice acá que cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, dice que regresó. Él andaba persiguiendo a estos, ¿no? Pero recordemos que él no andaba por proteger a ningún pueblo, ¿no? Él andaba por defender su reino, su reinado, ¿no? Que él se había enterado de que ya había un próximo ungido. Entonces, eh, lo que me deja, hermanos, es que en el versículo 4, cuando sus hombres le dicen que, que el Padre Yahweh le ha entregado a su enemigo en sus manos, es cierto, él no se deja guiar por sus hombres, ¿no? Ahora, hermanos, cuando nosotros normalmente escuchamos algo a la ligera y nosotros queremos hacerlo siempre, todo a la ligera, vemos acá que no es bueno, porque como vemos David, él no andaba apresurado por ser rey. ¿Por qué? Porque él sabía que el Padre estaba guardando el momento para poder colocarlo cuando sea el momento adecuado, pero todavía no era su momento para David, ¿no? Ni para, ni para Saúl, porque le perdonó la vida, solo le cortó la esquina, ¿no? Del manto. Ahora nosotros, hermanos, cuando nosotros nos dicen que dejemos de desistir, que dejemos de buscar, nosotros hacemos, prestamos atención a esas palabras. Normalmente, hermanos, las palabras van a venir esas palabras van a venir de alguien cercano, ¿no? De alguien que nosotros queremos y nos va a hacer sentir mal, porque nosotros es todo lo contrario a lo que queremos, ¿no? Pero aquí vemos que David solo escuchó a uno y fue al Padre Celestial Yahweh. No escuchó a nadie más, ¿no? Porque el Padre le había prometido que le iba a entregar a su enemigo, pero era el momento, aún no era el momento. Tal vez más adelantito vamos a ver, pero aún no era el momento, ¿no? Entonces, podemos ver que David supo escuchar y no se dejó guiar por sus propios deseos como todo este tiempo lo ha hecho el rey Saúl, ¿no? Que le dicen, aquí está David, y él armaba algo en su cabeza para ir a buscarlo, ¿no? Ya él ya no estaba haciendo su trabajo. Entonces, la gente buscaba a David, le ponía a él sus preocupaciones, ¿no? Entonces, podemos ver, hermanos, de que cuando el Padre, él quiere levantar a alguien, hermanos, no cuestionemos los métodos que el Padre utiliza. Él sabe cómo va a levantar a esa persona. El método, cómo lo hace, eso no nos fijemos, ¿no? Entonces, importante, hermanos, saber escuchar al Padre, ¿no? Porque si David se hubiera dejado ganar por su propia emoción, se hubiera quedado a pelear. Se hubiera quedado a pelear y no era todavía el plan del Padre. Solamente, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel. Gracias por su comentario. Shalom, hermano Jerry. Hemos leído del 1 al 4. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 7 del capítulo 24 de Primera de Samuel. Sí, hermano, que puedo comentar aquí algo Por más. supuesto, pastor, adelante. Fíjese que lo que podemos ver en el 24:1 dice que cuando Saúl regresó de perseguir a los Filistín, entonces vemos, hermanos, que tanto David, recuerde que como los Filistín eran enemigos que realmente para Saúl merecían la muerte, ¿no?
porque recordemos que Saúl lo que él estaba cuidando era su reino. Y entonces vemos que también los filisteos, ¿qué es lo que querían? Destruir a Israel. Pero yo lo que estoy viendo en todos estos capítulos que estamos estudiando, que, que Saúl, él preferiría seguir a David con tal de preservar su reino, porque eso era recordemos que dijo en los versículos atrás, dijo que mientras David estuviera vivo, el reino nunca iba a ser establecido. Entonces, eso podemos ver nosotros y recordemos que siempre las guerras y las conflicciones vienen entre los hermanos, y de eso tenemos que tener mucho cuidado, como lo que estaba comentando el hermano Jorge. Solamente, hermano. Gracias, pastor. Gracias por su comentario. Entonces, si no hay algún otro comentario más, voy a leer del versículo 5 al versículo 7, hermanos. 5. Pero después de hacer esto, el propio corazón de David lo golpeó por cortar el manto de Saúl. Él dijo a sus hombres: Yahweh no permita que yo haga tal cosa, mi señor, el ungido de Yahweh, como levantar mi mano contra él. Después de todo, él es el ungido de Yahweh. Por decir esto, David detuvo a sus hombres y no les dejó hacer nada a Shaul. Shaul se levantó, salió de la cueva y se fue por su camino. Entonces, hermanos, estos versículos del 5 al 7 encontramos un momento importante, ¿no? O sea, David al haber cortado solamente una parte del manto, se sintió culpable, ¿no? Y esto es llamativo, ¿no? Porque David era un hombre conforme al corazón de Yahweh, no pensó ni por un momento en hacerle daño a Shaul, pero incluso al solo cortar el manto, sintió que había cometido un error, ¿no? Y esto nos habla profundamente sobre la sensibilidad de su conciencia, ¿no? Y lo importante de tener un corazón que se humilla ante la voluntad de Yahweh. Ahora también, ¿no? Vemos aquí que David muestra una actitud que debemos imitar, ¿no? O sea, un corazón que se siente afectado por lo que podría desagradar a nuestro Padre. Aunque en apariencia la acción de cortar el manto de Shaul no parecía grave, David sabía que cualquier acto que pudiera afectar la honra de un ungido de Yahweh debía ser evitado. Y bueno, esto nos enseña que debemos vivir con una conciencia alerta, ¿no? Buscando siempre agradar a Yahweh y evitar cualquier acción que pueda apartarnos de su voluntad, por muy pequeña que parezca. Ahora también acá vemos el respeto, ¿no? Hacia los ungidos, ¿no? De Yahweh. Y David reconoce que Saúl, aunque había sido rechazado por el Eterno debido a su desobediencia, o sea, estaba reprobado espiritualmente, era todavía el ungido de Yahweh, ¿no? Y esto, bueno, este es un principio, ¿no? En la vida del creyente, ¿no? Nunca debemos tocar o hacer mal a un ungido de Yahweh. Y esto nos llama a reflexionar sobre nuestro trato hacia aquellos que el Eterno ha puesto en autoridad, ¿no? Aunque podamos no estar de acuerdo con sus acciones o decisiones, debemos respetar el rol que Yahweh les ha dado. Ahora veamos Primera de Crónicas 16:22. ¿Qué dice? No toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Hermanos, este versículo refleja que nunca debemos tocar a los ungidos. David no solo muestra respeto por la autoridad de Shaul como rey, sino también por la autoridad divina que fue la que lo ungió. Y este respeto es crucial en la vida de todos nosotros, hermanos, ya que Yahweh es el único que tiene la autoridad para levantar y derribar autoridades. Ahora, hermanos, también vemos que un corazón que honra a Yahweh, incluso en la adversidad, ¿no? O sea, David estaba siendo perseguido injustamente. O sea, Saúl lo quería matar sin razón, pero a pesar de esto, David nunca perdió su respeto por la autoridad que Yahweh había establecido. Entonces, hermanos, la verdadera madurez espiritual no se ve cuando las cosas van bien, sino cuando enfrentamos las adversidades, ¿no? Con un corazón puro. Aun cuando el rey Shaul lo perseguía,
David le mostró respeto, ¿no? Porque reconocía que la autoridad de Shaul provenía de Yahweh. Y esto nos enseña que aunque podemos estar en desacuerdo o enfrentar dificultades con quienes están en autoridad, debemos mantener siempre un espíritu de respeto, ¿no? Sabiendo que Yahweh es quien levanta y quien derrumba autoridades, como ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, hermanos, yo quisiera escuchar su comentario respecto a estos versículos que hemos leído del 5 al 7. Pastor. Sí, gracias, hermano Enrique. Sí, como podemos ver ya aquí en el 24:5, pero después de hacer esto, el propio corazón de David, dice, lo golpeó por cortar el manto de Saúl. Recordemos, ya el hermano Jorge ya lo explicó, que el manto significa la autoridad. Y nosotros podemos ver que qué fue lo que trajo a discusión el manto de José o de Ben Joseph, ¿no? Vemos que los propios hermanos se sentían intimidados por este manto. Entonces, lo primero que hicieron fue quitarle el manto. Es la autoridad que a él lo distinguía, ¿no? Su propia personalidad. Y aquí también David cortó la propia personalidad que lo distinguía a él como rey de Israel. Entonces, y dijo a sus hombres, Yahweh no lo permita que yo haga tal cosa a mi Adón. Oiga, con qué respeto. También usted ya lo explicó. Muchas veces, hermanos, hay hermanos que no están haciendo lo correcto, pero también nos dice la palabra que tenemos que reprenderlo, tenemos que decirle las cosas, pero no altercar contra ellos como para una discusión o una pelea, sino hay que hacerlo todo en amor. Oiga, ¿qué dice aquí? Con qué respeto. Él le dijo a sus hombres, Yahweh no lo permita que yo haga tal cosa a mi Adón, el ungido de Yahweh. Entonces, sobre todo esto, hermanos, el rey David sabía que él ya había sido ungido, pero respetaba la posesión que tenía Saúl en ese entonces de ese rey, a pesar de que David era perseguido por el mismo Saúl para matarlo. Pero eso David no le importó, hermanos. ¿Cómo levantar mi mano contra él? Dice. Después de todo, él es el ungido de Yahweh. En esto, hermanos, tenemos que tener nosotros mucho cuidado y cada uno de nosotros podemos reflexionar acerca de lo que estamos leyendo, además de que demos una corta explicación. Tenemos que reflexionar cada uno de nosotros, porque, oiga, ¿qué dice en su parte B? ¿Cómo levantar mi mano contra él? Después de todo, él es el ungido de Yahweh. Entonces, esto, hermanos, me llama a mí personalmente, a autoevaluarme y a reflexionar acerca de todo esto, porque recuerden que cada uno de nosotros tenemos que amar al prójimo, dice, amar al Eterno con todo su corazón y con toda su alma, y al prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros amonestamos a un hermano, lo tenemos que hacer con, miren hermanos, lo tenemos que hacer con especialmente con mucho amor. ¿Por qué? Porque si una palabra, recuerde que hay palabras del hombre que son como golpes de espada, dice, y de esos golpes de espada nosotros no podemos llevar, porque ¿qué es lo que hace un golpe de espada? Mata. Y nosotros no podemos matar a otro hombre o a otro hermano. Entonces, por decir esto, David detuvo a sus hombres y no les dejó hacer nada. Oiga, le obedecieron. Saúl, dice, no le dejó hacer nada a Saúl. Saúl se levantó, salió de la cueva y se fue por su camino. Hasta ahí, él no se había dado cuenta que le habían cortado un pedazo del manto, sino hasta los capítulos que vamos a leer más adelante. Ahí nos vamos a dar cuenta que cómo Saúl se inclinó delante de él, pero David se inclinó delante de él y le hace ver que él no quiere matarlo, ¿va? Porque imagínense que si ya le había quitado la autoridad que era, le había quitado una parte de su autoridad que era el manto. Entonces, hermanos, el 6 me llama para que yo mismo reflexione en lo que dice acá. Solamente, hermano Kike. Gracias, pastor, por su comentario. Hermano Jorge.
Le toca a Jerry. Allá. Shalom, Hermano hermano. Jerry. Shalom, shalom, Quique. Shalom, La hermano. jerarquía, la jerarquía. Ahí está. Disculpen la tardanza. Quedé dormido. Sí, aquí yo aprendo también, pues ya lo comentó el pastor muy bien, igual que tú, Quique. Aquí lo que se aprende es de tener cuidado con esa lengua, ¿no? Muy, muy, muy aparte, vemos que ya en los capítulos anteriores, el mismo hijo de David, Jonatán, reconoce a David como rey y que él es el segundo después de David. Y ya asume casualmente en el capítulo 24, no, en el capítulo 20 de Primera de Samuel, en el versículo 13, en la parte después dice, y que Yahweh esté contigo tal como solía estar con mi padre. Él reconoce cómo David había sido ungido y que la presencia del padre estaba con David, ¿verdad? Entonces nos enseña que uno no debe atentar ni siquiera con nuestras palabras al ungido del Padre, a cualquier ungido, ¿no? No solamente uno grande, sino también uno pequeño. Tal vez a veces vemos que un hermano es tan chiquito, pero tiene la marca del pacto. Entonces hay que tener cuidado cuando uno abre la boca contra ellos. Sí, aquí yo voy aprendiendo y espero también que cada hermano que esté mirando este video, que nos edifiquemos, ¿no? De tal manera para tener cuidado cuando uno dice algo en contra del otro. Esta es una muy buena enseñanza, cómo uno tiene que tener cuidado por dónde va, qué es lo que dice, qué es lo que hace. Así es que sí, eso es todo, ya lo explicaron muy bien ustedes. Gracias, Kiki. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Jorge. Sí, en estos versículos, hermano, vemos que cuando David corta la orilla del manto, recordemos que el padre le había prometido todo el poder a David. Entonces, al cortar el pedazo, le estaba quitando un pedazo de poder, ¿no? Pero eso no es lo que el padre le había prometido. Entonces, vemos aquí que él se sintió mal. ¿Por qué? Porque, como ya comentó nuestro pastor, eh, hay veces que vemos personas que están haciendo las cosas mal y quisiéramos corregirlos, pero también hay personas que no se dejan corregir de ninguna forma. Entonces, pero a pesar de eso, pues también son creación del Padre, ¿no? No podemos eh, matar con nuestras palabras a nadie. Mejor dejemos que el Padre, Él dice en su palabra, él es el que pone reyes y quita reyes, ¿no? Entonces, que el Padre actúe a su tiempo y a su voluntad, porque si bien vemos aquí que David se sintió mal. Entonces, más adelante vemos que la importancia del liderazgo. Estos 400 hombres lo habían escogido a él para que él los guiara, para que él los dirigiera. Entonces, estos 400 hombres, cuando él les dijo que Yahweh me libre de tocar a su ungido, y él los refrenó, ¿no? En cambio, Saúl, cuando le dijo a sus hombres que mataran a los Cohens, ellos no quisieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, ya él había perdido el liderazgo hasta en sus hombres. Entonces vemos aquí que, que
¿Cuál sería nuestra actitud delante de nuestro adversario? Delante de nuestro enemigo, o sea, de aquel que nos hace mal, de aquel que, ya sea en el trabajo, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Ese es lo importante de este capítulo 24, cómo David está reaccionando ante esa situación. Recordemos que Saúl no lo andaba buscando para darle un abrazo, él lo quería matar, ¿sí? Lo persiguió hasta esa cueva, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos hacer alianza contra el adversario de nuestra vida espiritual, jamás en la vida. Pero con una persona que aunque nos haga mal, estamos hablando de una persona terrenal, porque la palabra nos manda a amar aún aún el que nos hace mal, el que nos hace daño. ¿Por qué? Porque también es nuestro prójimo. Mira, hermano, amar a nuestros hermanos es lo más fácil que puede haber. Pero ahora preguntémonos, ¿podemos amar al que nos ha hecho daño? ¿Podemos perdonarle todo el daño que nos ha hecho? Porque esa es la enseñanza aquí. Sus hombres tenían razón. Sus hombres, si nosotros nos ponemos en la posición de los hombres de David, cualquiera dijera, bueno, ¿y por qué no lo mataste? ¿O por qué no lo matas? Si tanto te anda persiguiendo y viene con 3,000 hombres y nosotros somos 400 nada más. Pero recordemos que nuestras batallas no las peleamos nosotros, sino el Padre. Y la importancia de David de consultar al Padre, y como dijo el hermano Ariel, todavía no era el tiempo ni el momento, no era el tiempo de David ni el momento de morir de Saúl. Todo tiene su tiempo, a veces nosotros no vamos a entender eso. Pero es el Padre el que lleva el proceso, no nosotros. Y pues vemos aquí que David a pesar de todas las cosas que estaba haciendo mal Saúl, le tenía un gran respeto porque le decía el ungido de Yahweh, ¿sí? A pesar de que estaba haciendo las cosas mal. Mira, hermano, nosotros hemos visto a gente que está haciendo unas cosas terribles, pero nosotros no podemos quitarlo ni poner otro. Es el Padre que lo hace. Solamente, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Ariel. Sí, como podemos ver acá, hermanos, en el versículo 5, ¿verdad? Dice que después de hacer esto, de cortar, ¿no? El manto, el propio corazón de David lo golpeó por cortar el manto de Saúl. Lo que yo me doy cuenta aquí, hermanos, es que David no se dejó guiar por sus propios deseos, ¿no? Eso ya lo había dicho, pero lo que podemos ver acá es que al rey Saúl ya no le quedaba mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, notemos a dónde el padre envía a David y dónde más o menos nosotros, o a dónde nos envía el padre para que tengamos el corazón de él.
¿Por qué digo esto? Porque dice que su corazón lo golpeó, dice, cuando él cortó el manto de Saúl. Ahí podemos ver, hermanos, de que efectivamente David tenía el corazón del Padre, porque si no, no hubiera pasado eso. Ahora, como le dije, ¿a dónde lo había enviado el Padre anteriormente y dónde estaba ahora? En el desierto. El Padre lo estaba refinando, el Padre ya lo estaba preparando para que él sea el próximo nuevo rey, ¿no? Pero dice que él estaba en el desierto de En-Gedi, anteriormente en Sif, ¿no? En el desierto de Sif. Pero vemos acá, hermanos, que el Padre siempre nos va a hacer pasar por un desierto para que tengamos su corazón, para que nosotros veamos la realidad de las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque si notamos, dice que David, dice que él fue al desierto e Ingedí. Recordemos que estos lugares desérticos no son lugares cómodos, ni para David ni para nadie, ¿no? Entonces, este desierto nos hace ver que debemos nosotros también, así como el pueblo de Israel pasó el desierto, hermanos, para irse refinando, para irse limpiando, para irse preparando para servir al Padre. Así el Padre estaba haciendo con el rey David. Aunque no era todavía su momento, ¿no? Como ya se había comentado, eh, él pues estaba esperando el momento que el Padre le diera la orden para que él sea el rey, ¿no? Entonces, podemos ver acá de que el Padre muchas veces nos va a hacer ver o nos va a hacer entrar en un desierto, pero no lo veamos así como algo literal, ¿no? Cuando me refiero a desierto, me refiero a que pueden venir problemas, ¿no? Persecuciones. Entonces, todo esto, hermanos, está preparando a David para que él sea el próximo nuevo rey de Israel, para que él lo haga bien, ¿no? Porque dice que para que él ya tenía el corazón del Padre, como bien había dicho, ¿no? Dice que el corazón lo golpeó y eso nos debe a nosotros de hacer ver que cuando nosotros hacemos algo que no está bien, la conciencia nos va a hacer siempre un llamado, hermanos, para que nosotros corrijamos nuestro camino. En el caso de David, dice que fue su corazón el que resintió esto, ¿no? Podemos ver de que nosotros, él dice, ¿cómo podría, no? Matar yo al ungido de Yahweh, ¿no? O sea, él respetaba la autoridad del Padre, aunque él ya había sido ungido. Pero vemos acá que él hizo algo con lo que el Padre tal vez no iba a estar de acuerdo y el Padre se lo iba a hacer ver. ¿Por qué? Porque así como él dice que sintió ese golpe en el corazón, ¿verdad? De hacer algo que tal vez no era en su momento, él corrigió, ¿no? Y así nosotros, hermanos, así también nosotros podemos ver de que igualmente nosotros cuando se presentan ocasiones en que nosotros se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Y muchas veces se va a poner a prueba para ver de lo que nosotros tenemos dentro. Entonces, eh, vemos acá que David, él con todo, el amor del Padre, ¿verdad? Él prefirió, ¿verdad? No hacerle daño a Saúl. Solamente, hermano Enrique. Gracias por su comentario, hermano Ariel. Sí, pastor, adelante. Hermano, yo que voy a comentar otro poquito.
Adelante, pastor. Sí, y ahorita que estábamos leyendo más despacio y conforme los comentarios de los hermanos, yo alcanzo a ver algo aquí, hermanos. Recordemos que los hombres le dijeron, es tu oportunidad. Entonces, David reconocía quién era Saúl, pero sobre todo recuerden que esos 400 hombres eran los que se acercaron a David. David era el instructor de ellos, David era el que los estaba capacitando. Entonces, y aquí les dice él ya en el 6, y él le dijo a sus hombres, oiga, a sus hombres, Yahweh no lo permita que haga tal cosa a mi Adón, el ungido de Yahweh. ¿Por qué? Porque recordemos, esa era una lección para esos 400 hombres que estaban con David. Era una lección, porque el día de mañana que el rey David iba a tomar posesión del reino, estos hombres tenían que pensar antes de hacer una cosa. Esto nos da a entender a nosotros mucho, hermanos, mucho, 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 como ya bien se dijo, porque dice, y sigue la narrativa, ¿cómo levantar mi mano contra él después de todo? Él es el ungido. Está hablando con los propios hombres de él, con el ejército que a él lo sigue. Entonces aquí le está diciendo a ellos, no, no podemos matarlo. ¿Por qué? Porque el día de mañana también, si él enseña a estos hombres a no hacer lo correcto, estos hombres también el día de mañana también se le iban a voltear a él. Pero lo que él les está enseñando aquí es fidelidad, primeramente con el Eterno y segundamente con el prójimo, que no es solo de, como quien le dije, es tu oportunidad, mátalo. Y no es así. Primero, hermanos, es duro y tenemos que pedirle mucho al Padre que siga moldeando nuestros corazones, que siga sacando lo que tenga que sacar, hermano, porque somos humanos y muchas veces pensamos cosas que no son adecuadas, pero el Padre nos ha mandado y nos ordena que tenemos que amar al prójimo, al enemigo también, hermano, al prójimo y al enemigo. ¿Es fácil? No es fácil, hermano, no es fácil, pero por algo se comienza, por algo se comienza. Y cuando uno da ese paso, hermanos, yo se los digo por experiencia propia, por experiencia propia. Cuando uno da ese paso, el Padre ve que uno se humilla y el Padre lo exalta a usted, hermano. ¿Por qué? Porque uno mismo se da cuenta de ese cambio. Uno mismo se da cuenta que ese ego, el yo, empieza a menguar y a menguar, hermano, hasta que el Padre lo lleva a a un cierto límite donde usted se puede ver que usted ha sido restaurado, hermano, pero en cuanto usted no se humille, nunca va a haber cambio en cada uno de nosotros, hermanos. Por experiencia propia yo lo puedo decir, hermanos. Tuve que humillarme y lo hice. Y el Padre vio ese acto que yo hice con mi prójimo, porque era mi enemigo, y me humillé. Y entonces el Padre vio sobre que yo había cometido un error, y, y era mi enemigo, pero al caso contrario, yo tuve que ir, hermanos, y pedí perdón. Y de eso creo que se agradó el Padre, hermano, porque el Padre ha menguado en mí lo que yo sentía antes en mi corazón. Y yo creo que el rey David, que era conforme al corazón del Eterno, el Eterno ya había trabajado en él, porque él no quiso actuar con Saúl. Solamente, hermano. Gracias, pastor, por su comentario. ¿Algún otro hermano que quiera comentar, aportar algo más? Hermano Jorge. Sí, es que este capítulo 24 nos da la lección bien clara de cómo debemos nosotros actuar, eh, o cuál debe de ser nuestra actitud contra, contra los que nosotros mismos consideramos nuestros enemigos, ¿no? Y como bien comentó el pastor, si no, imagínense, hermanos, todos vamos para el mismo lado, ¿sí? Y dentro de nosotros no puede haber enemigo.
¿Por qué? Porque si todos nosotros, un ejemplo, todos nosotros vamos a ir al cielo, ok, y yo tengo algo en contra de mi hermano, ¿a qué cielo yo voy a ir? Que no creo que haya dos cielos, ¿sí? Solo hay uno. Entonces, si vamos a ir para allá, ¿cómo voy a entrar yo? ¿O de qué forma? Entonces, por eso, dentro de nosotros no debe de haber enemistad. Ahora, cuando la persona no deja su orgullo o no deja su actitud de imponente o arrogante, esa es cuestión de la persona. En cuanto a nosotros tenemos que humillarnos, ¿sí? Porque aquí vemos que David, más adelante vamos a ver cómo se humilló delante del rey Saúl. Y esa actitud tiene que ser la actitud de nosotros. Como bien les dije yo hace un rato, amar a nuestros hermanos es lo más fácil que puede haber, lo más fácil, ¿sí? Pero amar al que nos ha hecho daño, al que nos ha complicado la vida, es algo difícil, pero es que el Padre nos manda, ama a tu enemigo, ama a tu adversario, ¿sí? Al que te hace mal, ámalo también. ¿Por qué? Porque es nuestro prójimo igual. Entonces, es una buena enseñanza. Y como bien comentó el pastor, él les estaba enseñando, David les estaba dando un ejemplo de misericordia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los 400 hombres decían, tienes la oportunidad, está en tus manos, te anda persiguiendo con 3,000 hombres, mátalo de una vez. Pero ¿qué enseñanza les estaba dando David a los 400 hombres? Y esa misma enseñanza nos está dando la palabra a nosotros. ¿Cómo nosotros debemos actuar en contra de esa persona? Solamente, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Jerry. Sí, bueno, un poquito también, pues, así como lo dijo. En el libro de Mateo, Yeshua lo dijo, Jesús, en el capítulo 5:43. Ustedes ya lo conocen este pasaje bíblico, donde dice, ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen. Entonces se convertirán, dice, en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual, y Él manda la lluvia al justo y al injusto por igual. En el 46 dice algo que es mucho para nosotros y para todos aquellos que nos están mirando. Y dice, ¿qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuestos hacen esto. Mejor dicho, los cobradores de impuestos son los que no tienen temor al Padre. En el 47 dice, y si son amables solo con sus amigos, están haciendo algo fuera del ordinario. Hasta los goyín, los gentiles, hacen esto. Así que sean perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. Hasta ahí nomás. Pasaje bíblico muy conocido que nos llama a una reflexión. Sí, Yeshua ya lo había dicho sobre este tema, pero acá lo estamos aprendiendo. Como siempre, una exhortación que tenemos que tomar muy, muy en cuenta de lo que significa un ungido y qué es lo para nosotros. El pastor también lo dijo muy bien. Él iba a ser rey y si él tomaba esto a la ligera y lo mataba, imagínese el futuro que le esperaba a David. Entonces ahí estamos viendo por qué lo dice Yeshua él mismo y también él tenía el corazón comparado al Padre. Ahí estamos viendo todo lo que tenemos que aprender. Sin embargo, nosotros a veces hasta un comentario, una broma, se nos escapa un tiro.
que está en contra de lo que está escrito de lo del papá. Ok, hermanos. Bueno, Quique, ahora sí. Gracias. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Si no hay otro aporte, comentario, continuamos con la lectura. Bueno, hermanos, continuamos entonces. Ahora vamos a leer del versículo 8 al versículo 15. Empezamos. Versículo 8. Entonces David también se levantó y salió de la cueva, donde llamó a Shaul, mi señor el rey. Cuando Shaul miró detrás de él, David se inclinó con su rostro hacia la tierra e hizo reverencia hacia él. David dijo a Shaul, ¿por qué escuchas a la gente que dice, mira, David busca tu vida? Aquí, hoy, tú has visto con tus propios ojos que Yahweh te ha puesto bajo mi poder allá en la cueva, pero yo no te maté, yo te perdoné. Yo dije, no alzaré mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Yahweh. Además, mi padre, mira, aquí en mi mano ves la esquina de tu manto. Por el hecho que yo solo corté un pedazo de tu manto y no te maté, tú puedes ver y entender que no hay maldad en mi mano, ni impiedad ni rebelión, y que yo no pequé contra ti, aunque tú estés buscando cualquier oportunidad que tengas para quitar mi vida. Yahweh juzgue entre tú y Yahweh tome venganza sobre ti, pero yo no pondré una mano sobre ti. Como el viejo refrán lo tiene, del perverso vienen perversidades, pero yo no pondré una mano sobre ti. El rey de Israel ha venido en campaña. ¿Tras quién? ¿A quién persigues? ¿A un perro? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Yahweh sea el juez y árbitro entre yo y tú. Que Yahweh mire y juzgue mi causa y me rescate de tu mano. Hasta ahí acaba este pasaje, hermanos. Y en estos versículos del 8 al 15 encontramos, ¿no? una gran lección de sabiduría, ¿no? Y humildad que David nos deja al enfrentar a Shaul. A pesar de que él, Shaul, lo había perseguido injustamente, David no recurrió a la venganza, ni a la agresividad, ni a las amenazas. En cambio, utilizó palabras de paz y sabiduría para confrontar a Shaul, mostrando un corazón dispuesto a reconciliarse en lugar de enfrentar al enemigo con violencia. Y entonces, hermanos, David nos enseña algo, ¿no? Para todos nosotros, ¿no? Que cuando enfrentamos conflictos no debemos recurrir a los insultos ni a las amenazas. La forma en que hablamos en tiempos de dificultad dice mucho sobre nuestro corazón. David, aunque tenía razones para reaccionar con furia o venganza, eligió hablar con sabiduría. En lugar de atacarlo, usó palabras que apelaban al corazón de Shaul, buscando la paz y la reconciliación. Entonces nosotros, como, como creyentes, debemos aprender, ¿no? A enfrentar las dificultades con respeto, con mansedumbre y humildad, reflejando, ¿no? El carácter de Yeshua en todo momento. Yeshua mismo nos enseñó que debemos amarnos unos a otros, ¿no? Incluso cuando las circunstancias nos empujan a la confrontación, ¿no? Entonces, hermanos, debemos dejar la justicia en manos de Yahweh, ¿no? Como vuelvo a repetir, David no buscó vengarse, ¿no? Sino que confiaba en que Yahweh haría justicia. En el versículo 12, David dice, eh, en el versículo 12 dice, acá está, Yahweh juzgue entre tú y Yahweh tome venganza sobre ti, pero yo no pondré una mano sobre ti. ¿No? Y bueno, este es un principio profundo, ¿no? Para nosotros, ¿no? La justicia pertenece a Yahweh y Él es quien tiene el poder de juzgar con rectitud. Cuando nos enfrentamos a situaciones donde somos tratados injustamente, debemos recordar que no somos nosotros quienes debemos tomar la venganza. Así como David, debemos confiar en que el Eterno se encargará de nuestras luchas, ¿no? Eh, Debemos agregar también que David sabía que la venganza no trae paz, más bien
Dejar que Yahweh haga justicia es la mejor forma de encontrar paz en medio de la adversidad. Entonces, hermanos, esto no significa que debamos ser pasivos, ¿no?, ante la injusticia, sino que debemos confiar en que Yahweh es quien tiene el control sobre todo. Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Qué dice Proverbios 15:1? Lo leo. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, hermanos, este versículo ilustra este principio, ¿no? Mostrando cómo una respuesta suave puede calmar la ira y resolver conflictos, mientras que las palabras ásperas solo aumentan el enojo. David nos enseña que incluso en momentos de persecución, nuestras palabras deben ser sabias y llenas de paz, reflejando el carácter de Yahweh, ¿no?, en nuestras reacciones. Ahora, hermanos, cuando enfrentamos conflictos tenemos que recordar que no estamos solos. Al igual que David, podemos confiar en que Yahweh está con nosotros y que Él es el justo juez. No necesitamos recurrir a la violencia o la venganza para defendernos. Podemos hablar con sabiduría y humildad, buscando la paz y confiando en que el Eterno tiene todo en su control. Entonces, hermanos, eh, eh, hasta aquí es mi comentario de estos versículos, ¿no? Quisiera escuchar los suyos, hermano pastor. Sí, hermano Quique, gracias. Vemos ya en el capítulo 24:8, ¿no? Entonces David se levantó y salió. Recordemos que estaban juntos en la cueva, ¿no? Entonces dice David también se levantó y salió de la cueva donde llamó a Saúl, mi Adón el rey. Cuando Saúl miró detrás de él, David se inclinó con su rostro hacia la tierra e hizo reverencia hacia él. Lo mismo también pasó, hermanos, recordemos ese pasaje, que cuando Jacob se encontró con Esaú, esas mismas palabras también dice, mi Adón, le dice, mi Adón le dijo a Saúl, porque recordemos que Esaú también no llevaba buenas intenciones, pero esas palabras como que conmovió, ensuavizó el corazón de Saúl. ¿Por qué? Porque ya en ese capítulo 33 de Génesis vemos nosotros que lo que era un enojo se convirtió en un abrazo. Entonces aquí podemos ver nosotros que la forma como se dirigió David a él, mi Adón el rey, dice mi Adón el rey. Cuando Saúl miró detrás de él, David se inclinó con rostro hacia la tierra e hizo reverencia hacia él. David dijo a Saúl, ¿por qué escuchas a la gente? ¿Qué dice? Ese es paso número 1 para nosotros. No escuchar a la gente, no escuchar al hermano también, porque recuerden que la gente son sus hermanos de Israel también ahí. ¿Por qué, hermanos? Si es de edificar, pues escuchemos, pero si es para destruir o hablar de otro hermano, mejor cortemos, porque de esto se está diciendo. Y dijo David a Saúl, ¿por qué escuchas a gente que dice, mira, David busca tu vida? Y recordemos que eso era mentira, porque en ningún capítulo que hemos venido nosotros estudiando, David ha altercado contra la vida de Saúl. Entonces, pero la gente decía que David quería matarlo. Aquí hoy tú has visto con tus propios ojos que Yahweh te ha puesto bajo mi poder allá en la cueva, pero yo no te maté, yo te perdoné. Yo dije, no alzaré mi mano contra mi Adón, porque es el ungido de Yahweh. Entonces él ahí en esa reverencia que le hizo, le está explicando todo, hermanos, que para que él llegue a comprender que él no quiere quitarle la vida. ¿Por qué? Porque él lo respeta como rey de Israel, porque aquí dice David que Yahweh te ha puesto como ungido de él. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que ya en el capítulo 11, en su parte B, podemos ver que dice David que no se encuentra en él maldad, impiedad ni rebelión. Entonces recordemos que por esas 3 palabritas es que el rey Saúl estaba buscando altercar contra David, porque recordemos que en el corazón de David no había maldad.
y mucho menos impiedad. Es como quien dice quitar un puesto o y rebelión. Y en ningún momento, porque recordemos que rebelión es alguien que se está levantando en guerra en contra de su propia nación, ¿no? Aquí es en contra del propio reino de Israel. Eso no estaba buscando David, aunque David sabía que él había sido ungido, pero él estaba esperando el tiempo adecuado que el Eterno se lo pusiera en su corazón. Solamente ese es mi comentario, hermano. Gracias, pastor. Gracias por su comentario. Hermano Jerry. Muy bonito comentario. Sí, gracias, Quique. En el versículo 24 del capítulo 24:13, donde dice, según mi Biblia, como el viejo refrán, dice. No dice proverbio en el mío, dice refrán. Como el viejo refrán lo tiene, del perverso vienen perversidades, pero yo no pondré una mano sobre ti. Entonces aquí esto me trae aquí a una concordancia que está en el libro de Mateo, capítulo 7, 16 al 20, leo. Dice, por sus frutos los conocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? 17. De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado al fuego. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Esto lo dijo el Padre, ¿no? Yeshua. Entonces ahí sacaron un viejo refrán en esos tiempos, de esos tiempos, pero aquí el Padre nos enseña que de todo árbol, ¿no? Que no dé buen fruto, lo dice también. Lo echarán al final de los días, cuando crezcan los dos, la cizaña con los elegidos del Padre, los separará al final de los días y los echará en manojo al fuego, ¿no? Al fuego eterno, y el resto al Padre, pues a la derecha, a los escogidos. Y en el 14 estamos viendo también, en el mismo 14, dice, el rey de Israel ha venido en compañía, en campaña, a quien persigues, a un perro muerto, a una pulga. Esto, según los comentarios de esta Biblia, dice que el número del ejército con quien seguías al rey David eran más de 3,000 soldados, mientras que el rey David solamente tenía de 400 a 600 soldados. Y ni siquiera eran soldados, sino los que había recogido afuera y los había hecho soldados. Pero también los estaba alistando, ¿no? Los estaba alistando para el futuro, para cuando él sea rey. Y los estaba entrenando con el temor al Eterno. Hasta ahí nomás mi comentario. Gracias, Kiki. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Jorge. Sí, ahí en el versículo 9 me llama la atención que David le hace una pregunta. ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen, mira, que David procura tu mal? Esa es una mentira, ¿no? Recordemos que ya pues Saúl, ya el padre ya no estaba con él. Ahora él ya no podía discernir de lo que le decían a él, si era bueno o era malo. Y ahí vemos que se deja guiar por los comentarios de la gente. ¿Por qué? Porque él escuchaba que David quería matar a Saúl, lo cual no es verdad, ¿no? Sino que un mal comentario, hermano, puede producir una guerra, ¿sí? Con un mal comentario uno se puede ganar hasta muchos enemigos.
Por eso nosotros debemos de tener cuidado a quién escuchamos. Porque no todos los que se acercan a nosotros se acercan con buenas intenciones. Muchas veces nos hacen preguntas para sacar información y después, ya teniendo la información, van y hablan lo que usted dijo y un poquito más. Entonces aquí David le hace una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué escuchas a la gente que habla mal de mí? Dice el 10: he aquí, han visto hoy tus ojos, como Yahweh te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Recordemos que en el capítulo anterior, el 23, Saúl, a su pensamiento, él pensaba que el padre le había puesto en bandeja a David al estar así como acorralado en su pensamiento de Saúl. Pero hoy vemos que lo contrario. Y él sí le mostró con hechos que el padre lo había puesto en sus manos. ¿Por qué? Porque le enseña que le había cortado el manto. ¿Sí? Y pudiéramos decir que, que sí, que el padre se lo había entregado, pero no era el tiempo ni el momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él le dice: mira, aquí tengo la prueba de que pude haberte matado, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque eres el ungido de Yahweh. Qué respeto le tenía todavía David a Saúl, a pesar de todas las locuras que andaba haciendo. Y eso, hermanos, a nosotros, o sea, volvemos a lo mismo. Nosotros debemos de esperar el tiempo del Padre. Si el Padre pone a una persona y esa persona se desvía o está haciendo las cosas mal, lo único que a uno le queda es clamar al Padre y que el Padre lo quite o que haga lo que tenga que hacer. Pero no podemos poner en contra a las personas, ¿sí? O hablar o empezar a hablar mal de esa persona o inventar algo para que la gente le dé la espalda y la gente se vaya. No, hermano, eso, es, eso no es lo que nos ha enseñado la Torá. El Padre tiene el poder y conoce cuando una persona está haciendo malas cosas, el Padre se encarga de quitarlo, no nosotros, no con un mal comentario, no con una mala acción. Mira, hermano, el que se quiere ir de un lugar, busca cualquier pretexto para irse. Ya sea porque lo miraron mal, ya sea porque no lo saludaron, cualquier pretexto mínimo está buscando para irse. Pero que no se vaya por un mal comentario de nosotros, que se vaya por su propia voluntad. Sí. Hay veces que le preguntan a uno: ¿y tú viste? Y aunque no haya uno visto, uno dice: sí, yo vi, pero si no vistes. Entonces, Saúl se dejaba guiar por lo que la gente le decía de David. Por eso empezó a perseguirlo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que a nosotros nos debe de importar. Y mire cómo, cómo lo sentencia, ¿no? Porque es una sentencia la que David le está diciendo a Saúl en el 15. Dice: Yahweh pues sea juez y él juzgará entre tú
y yo, él vea, oiga, qué confianza tenía David, dice, él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¿Sí? ¿Cómo lo sentenció? Que Yahweh juzgue, pero también que Yahweh me defienda de tu mano. No dijo que estos 400 hombres me defiendan de tu mano. No, que Yahweh me defienda de tu mano. Mira, hermano, si el Padre está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ninguna arma forjada va a prosperar contra nosotros si el Padre está con nosotros. ¿Mm? Entonces, la sentencia que le da David es una sentencia poderosa, pues, que él juzgue, pero que él me libre de tu mano. Eso es todo, hermano. Gracias, hermano Jorge, por su comentario. Hermano Ariel. Sí, escuchando todos los comentarios de mis hermanos de lo que debemos hacer, ¿no? A la hora de que nosotros perdonemos a nuestros enemigos, así como el mismo nuestro Adón Yahshua HaMashiach lo dejó escrito, ¿no, hermanos? Como, como un mandamiento para cumplirlo, ¿no? Pero vemos acá, hermanos, de que es necesario, ¿verdad? Que no, nosotros no juzguemos a nadie por los errores que ha cometido antes. Y es necesario que esto sea así, ¿no? Y que nosotros no veamos con malos ojos el hecho de que anteriormente, el hecho de que antes, ¿verdad? Mi hermano o mi hermana, pues haya cometido errores. No debemos de juzgarlos, ¿no? Pero mire qué dice Mateo 18:7. Dice, es necesario, dice, que vengan tropiezos. O sea, sabemos que el rey Saúl había cometido errores. Se había alejado del padre, él ya no consultaba con él, ¿no? Entonces, dice que es necesario que vengan tropiezos. Dice, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces nosotros no podemos, hermanos, no podemos hacer, como bien dijeron mis hermanos, hacer ningún tipo de comentario malo de mis hermanos, mucho menos hacer de que ellos se alejen ya sea de reunirse o de seguir buscando al Padre, o que por mi culpa ellos diga alguien que ya no quiere buscarlo, ¿no? Lejos esté de nosotros el hacer algún tipo de comentario de esa magnitud. Lo que debemos de hacer nosotros, hermanos, es poner todo en las manos de nuestro Padre Yahweh, así como lo hizo David. Dice en el versículo 15, dice, que Yahweh sea el juez, ¿no? Ahí no dijo que alguien, que el hombre tal, no, dijo que el mismo Padre que está en los cielos sea el juez y árbitro entre yo y tú. Entonces, es necesario, hermanos, claro que sí. Y nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, eh, el hecho de que nosotros eh, digamos digamos cosas de que a quién pertenece la salvación y a quién no. ¿Quiénes somos nosotros para decidir eso? No somos nadie. Mire el rey David, si el padre no le dio la orden de acabar con la vida del rey Saúl, él no lo hizo. Él no recibió esa orden, ¿no? Pero él sí cumplió todo lo que del padre venía. Imagínense. Ahora nosotros nos damos cuenta de que dejar nuestros problemas en las manos del Padre es lo mejor que podemos hacer. Y si nos alejamos, no vamos a obtener nada, ¿no? Entonces es mejor estar
siempre bajo el talib o el manto del Padre, para que nosotros logremos tener esa bendición siempre. Solamente, hermano Enrique. Gracias, hermano Ariel, por su comentario. ¿Alguien más quisiera hacer un comentario adicional? ¿O continuamos con la lectura? Continuemos, hermanito. Listo, pastor. Gracias. Entonces ahora vamos a leer del versículo 16 al 22. 16. Después que David había terminado de hablar estas palabras a Shaul, Shaul dijo, ¿es esa tu voz, mi hijo David? Entonces Shaul gritó y lloró. Y Shaul dijo a David, tú eres más justo que yo, porque tú me has recompensado el bien mientras yo te he recompensado el mal. Tú me lo has hecho claro hoy, que me has hecho el bien, porque cuando Yahweh puso mi destino en tus manos, tú no me mataste. Un hombre encuentra a su enemigo y lo deja ir sin daño. Un hombre encuentra a su enemigo y lo deja ir sin daño. Yahweh te recompense bien por lo que has hecho hoy. Ahora yo estoy seguro que tú serás rey y que el reinado de Israel será establecido en tus manos. Así que júrame por Yahweh que no matarás a mi Sera después que yo muera o borres mi nombre de la casa de mi padre. David juró a Shaul y Shaul fue a su lugar, pero David y sus hombres fueron de regreso a la fortaleza Mexudá. Entonces, hermanos, en estos versículos del 16 al 22 vemos cómo la actitud y las acciones de David provocaron un cambio, ¿no?, en el corazón de Shaul. Ahora, David no necesitó justificar su inocencia, ¿no?, ni defenderse con violencia. En lugar de atacar a Shaul o buscar venganza, David se defendió con sus acciones y palabras, ¿no?, mostrándole a Shaul que su corazón no tenía maldad, a través de su conducta íntegra y su testimonio de paz. David tocó el corazón de Shaul, quien reconoció la bondad y el temor de Yahweh en David. Hermanos, nosotros también podemos ser testigos, ¿no?, del poder de Yahweh a través de nuestras acciones y palabras. No siempre necesitamos defendernos con argumentos o confrontaciones, ¿no? A veces el testimonio de una vida íntegra y llena de fe es lo que más impacta a aquellos que nos persiguen o nos critican. Nuestra conducta puede hablar más fuerte que nuestras palabras y puede tocar los corazones de aquellos que no nos entienden o nos adversan, ¿no? Ahora, hermanos, David no tomó el trono por la fuerza, sino que esperó a la voluntad de Yahweh. A pesar de tener la oportunidad de quitarle la vida a Shaul y tomar el reino, David se negó a hacerlo. Él confiaba en que Yahweh tenía un plan perfecto y que el tiempo de Yahweh para su reinado llegaría en el momento justo. Y esto es muy importante, ¿no?, para todos nosotros, ¿no? O sea, la paciencia en esperar el tiempo de Yahweh, ¿no?, es lo que nos permite recibir la bendición sin tener que luchar por ella. Entonces, hermanos, Yahweh es quien exalta a los que esperan en él. David nos muestra que en lugar de apresurarnos a tomar lo que creemos que es nuestro, debemos esperar la promesa de Yahweh con paciencia, ¿no?, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Y cuando esperamos en el Eterno, Él se encarga de nuestro futuro, ¿no?, y nos lleva a donde Él quiere que estemos. Ahora también, hermanos, vemos que en Primera de Samuel, en el capítulo anterior, en el 23, en el versículo 17, ahí vemos que Shaul mismo ya sabía que David sería el rey, ¿no?, de Israel. O sea, a pesar de que Shaul intentaba detenerlo, en su corazón él ya reconocía, o sea, aceptaba que la voluntad de Yahweh se cumpliría, ¿no? Y esto es algo muy importante, o sea, incluso aquellos que se oponen a nosotros no pueden evitar los planes de Yahweh. David no necesitó tomar el reino por la fuerza porque el Eterno ya había establecido su propósito, ¿no? Entonces, hermanos, esto debe darnos una, una gran tranquilidad, ¿no?, una gran paz. Si Yahweh tiene un propósito para nuestra vida, nada ni nadie puede detenerlo.
No necesitamos forzar las circunstancias porque la voluntad de Yahweh se va a cumplir, pero a su debido tiempo, ¿no? Bueno, hermanos, ese es mi comentario. Quisiera escuchar los suyos respecto a estos versículos del 16 al 22. Pastor. Sí, hermano Enrique, gracias. Recordemos, hermanos, que dice que hay caminos que para el hombre son rectos, pero al final dice que son caminos de perdición. ¿Por qué? Porque recordemos que todo el caminar del reinado de Saúl, él hizo las cosas conforme a sus deseos o conforme a sus pensamientos. Entonces, y eso es lo que el Padre no quiere, hermanos. Porque hasta aquí Saúl reconoció, lloró, gritó y lloró. Eso, cuando yo estaba leyendo eso, también mi corazón se sintió, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo un hombre prepotente, reconociendo, oiga, pero lo más importante es que cuando el hombre reconoce sus errores, cada uno de nosotros hemos llorado, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros reconocemos que hemos estado en error, y entonces cuando este cambio pasa en nosotros, cada uno de nosotros, pues yo he llorado, hermanos, y me toca el corazón esta parte que estamos leyendo. Después que David había terminado de hablar estas palabras a Saúl, Saúl dijo, es esa tu voz, mi hijo David. Entonces Saúl gritó y lloró. Entonces vemos aquí como quien dice, he caminado todo este tiempo en mis propios pensamientos, pero aquí, recordemos hermano, que aquí hay un verso en Mateo 3:10 donde dice, ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, lista para golpear. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces vemos aquí, hermanos, que todo lo que él había hecho, todos sus pensamientos y todas sus malas obras estaban llegando a su fin. Y recordemos, hermanos, que si el árbol no da fruto, va a ser cortado. Porque aquí en Primera de Samuel 13:13, vemos que cuando Samuel le dice a Saúl, hiciste una cosa necia. No obstante, el mandamiento de Yahweh, la cual él te dio, si lo hubieras hecho, Yahweh hubiera puesto tu reino sobre todo Israel para siempre. Pero como es, tu reino no será establecido. Yahweh buscará un hombre tras su propio corazón y Yahweh lo nombrará para ser soberano sobre su pueblo, porque tú no observaste lo que Yahweh te ordenó hacer. Entonces, hermano, esta es una clave para nosotros hoy, especialmente que nosotros estamos en la restauración. Nosotros, cada uno de nosotros nos estamos restaurando de nuestra manera pasada de vivir, porque nosotros también no teníamos mandamientos, mas hoy nosotros tenemos mandamientos y tratemos de agradarle al Padre haciendo las cosas que dicen en su Torá. Porque dice ya el 18, tú me lo has hecho claro hoy, que me has hecho el bien, porque cuando Yahweh puso mi destino en tus manos, tú no me mataste. Un hombre encuentra a su enemigo y lo deja ir sin daño. Yahweh te recompense bien por lo que has hecho hoy. Ahora yo estoy seguro que tú serás rey y que el reinado de Israel será establecido en tus manos. Hasta aquí llegó a entender el rey Saúl que ya él no era más rey, sino que ya el Eterno había preparado de antemano a alguien que él lo había oído y había visto, pero él no lo quería reconocer. Eso es muy importante, que hay personas no quieren reconocer cuál es el error o qué es lo que estamos practicando. Pero cuando nosotros llegamos a entender y llegamos a reconocer que sí tenemos error, hermanos, ahí es cuando vienen los gritos y vienen los lloridos. ¿Por qué? Porque reconocemos, hermanos. Así que júrame por Yahweh que no matarás a mi cera después de que yo muera o borres mi nombre de la casa de mi padre. Es triste y lamentable estos últimos versos, hermanos, porque
vemos cómo el hombre doblega su ego, su arrogancia, su prepotencia ante las palabras del Eterno y reconoce que el hombre que el Eterno había ungido era un hombre noble, un hombre de buen corazón, un hombre que ama la justicia y no la injusticia, porque recordemos que la injusticia de Saúl llegó a matar a 85 coins que estaban sacrificando ahí en Ramatayín. Entonces ahí podemos ver la prepotencia del hombre. Entonces, hermanos, que el Padre cambie y transforme nuestros corazones en forma de mi último comentario, que el Padre cambie y transforme nuestros corazones y que saque sobre todo ese hombre duro, esa arrogancia, esa prepotencia de en medio de nuestros corazones y que reconozcamos que el único rey que es la máxima autoridad en nosotros es Yahshua HaMashiach, porque sin él no vamos a ningún lugar, hermano. Él es la vida, él es el camino, la luz de nuestra vida y si nosotros andamos en la luz, también tenemos que ser luz como Él la es, hermanos. Solamente, hermanitos. Muchas gracias, pastor, por su comentario. Hermano Jerry. Ya lo dijo todo el pastor ya. No. Un poquito del versículo, bueno, un poquito, bueno, vamos a arrastrar del 16. Dice, después que David había terminado de hablar estas palabras a Shaul, Shaul dijo, esa es tu voz, mi hijo David. Entonces Shaul gritó y lloró. Y Shaul dijo a David, tú eres más justo que yo. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 17, dicen, no le paguen a nadie mal por mal, sino traten de hacer lo que todos consideran como bueno, si es posible, hasta donde sea que dependa de ustedes, vivan en shalom con todas las personas. Nunca busquen venganza, mis amigos. En cambio, dejen eso a la ira de Yahweh, porque en el Tanaj está escrito, dice Yahweh, la venganza es mi responsabilidad. Yo pagaré. Ahora, cuando dice Yeshua o Yahweh, dice la venganza es mi responsabilidad. Estamos hablando de que hace el mal, está acostumbrado a hacer el mal. Y entonces, en los últimos tiempos, ¿no? En el tiempo del juicio, el Padre le va a cobrar cada falta que uno cometa. Entonces, a esa hay que tener mucho cuidado y es mejor arrepentirse si has hecho algún daño o te ha pasado cosas que no has tenido temor al Padre por ignorancia. Hermano, antes, ahora que estás vivo, pues es mejor arrepentirse de corazón y que tus, tus, tus actos sean justos, pero no justos de acuerdo a mi pensamiento, sino a la escritura. Por eso es que hay que estudiar, hay que leer para saber lo que uno tiene que hacer. Sin embargo, todavía uno va a cometer errores, porque así como el rey David estaba poniéndole o enseñando a la gente que él tenía, reconociendo el temor al Padre, que es el único camino que nos lleva hacia Él. Aquel que no tiene temor al Padre, abre la boca o sus actos o su corazón, está desviado del camino al Eterno. Después dice, en el 20 dice, por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale algo de beber, porque haciendo esto acumularás montones de carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Y esto fue lo que le pasó al rey Shaul. Él lloró no porque le dio alegría al ver a David, sino le dio vergüenza que él había hecho mal ante alguien que no le había hecho nada. Más el contrario, él salió a pelear para defender la bandera de Shaul como él estaba haciendo el rey en ese momento. Más aún, más allá todavía, si nos vamos al libro de Mateo, capítulo 5, 38, donde dice el amor hacia
los enemigos, pero habla de este pasaje también bien conocido por nosotros, donde dice, ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ojo por ojo y diente por diente. Esto lo dice Yeshua. Mire cómo lo explica. Lo hemos leído varias veces también en varios videos de nosotros. Dice, pero yo les digo que no se resistan contra el que les hace el mal. Al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, deja que te pegue en la izquierda también. Y al que te quiera ponerte a pleito por tu camisa, deja que se lleve el saco también. Y si un soldado te obliga a cargar su mochila por 1 milla, cárgala por 2. Cuando alguien te pida algo, dáselo. Cuando alguien quiera algo prestado de ti, préstaselo. Ustedes han oído lo que fue dicho a nuestros padres, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por aquellos que los persiguen. Entonces, recién dicen el 45, entonces se convertirán en hijitos de su Padre en el cielo, pues Él hace brillar el sol sobre buena y mala gente por igual, y manda la lluvia al justo y al injusto por igual. 46 termina y dice, ¿qué recompensa tienes si solo amas a los que te aman? También los cobradores de impuestos hacen esto. Ahí nomás. Gracias, Kike. Este ha sido un estudio, como siempre lo decimos a los finales de cada video. Qué exhortación que no, a mí me da cada exhortación. Y, y es necesario para mí estudiar o escuchar estos videos porque acorta mis manos contra el hermano, contra mi enemigo, contra cualquiera que esté levantando una espada contra mí, porque mi reacción lo primero a veces es defenderme. Pero acá lo que estamos viendo, dice el Padre, la venganza es de Él y no es cosa mía. Mi juicio no es justo, mientras que el juicio del Padre sí es justo. Entonces Él tiene la balanza perfecta, pero yo no. Así es que la venganza no es mía, hermanos. Entonces vamos aprendiendo y exhortándonos uno a uno, así de estudio en estudio. Por eso es necesario esos estudios. Nosotros, a pesar que lo sabemos, siempre cometemos errores. Gracias, Quique. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Hermano Jorge. No, pues ya dijeron todo. No, solamente vemos aquí, ya de último, vemos que eh, Saúl entendió que ya el reinado ya era por demás que siguiera persiguiendo a David. Ya el padre ya lo había establecido. Y con todo esto, lo que hizo David, pues le dio una gran enseñanza, ¿no? Porque le dice eh, el 19, ¿por qué? ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Yahweh te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Imagínese, ya el padre lo había, este, tuvo la oportunidad David de poder matarlo y no lo hizo. Pero lo que me gustó que en el versículo 15 ahí lo sentenció con que el padre juzgara. Entonces vemos aquí que el padre, como dijo el hermano Jerry, el juicio de cada uno de nosotros muchas veces no es justo, pero el del padre sí. Él pone reyes y quita reyes a su manera y él procede como él sabe hacerlo. A veces nosotros quisiéramos que lo quitara al instante, pero el Padre no complace gustos del ser humano. Él obra como él, él sabe hacerlo, ¿no? Entonces vemos aquí más adelante que
que Saúl le pide que no mate a su descendencia, ¿no? Y imagínese, hermano, cuántos casos nosotros no hemos visto que por un mal comentario se desata un conflicto. En nuestros países es algo bien normal, que por un mal comentario empezó una guerra entre familias y llevan años y años y eso pasa de una generación, sigue la otra generación y Saúl no quería que todo eso David se lo cobrara con alguno de sus hijos o algún familiar, sino que le hace pues que le prometa que no va a matar a ninguno de su familia, ¿no? Entonces, hermanos, eh, este capítulo 24 es una, una gran enseñanza para nosotros, así como fue enseñanza para esos 400 hombres que estaban con David, ha sido enseñanza para nosotros hoy, en este día. ¿Cómo debemos nosotros actuar delante de nuestro enemigo, no? Y algo que no es nada fácil, pero como seguidores del Padre tenemos que hacerlo. Solamente eso, hermano. Muchas gracias por su comentario, hermano Jorge. Hermano Ariel. Sí, hermano Enrique, eh, bonito estudio, esto lo que nos deja de enseñanza, ¿no? Am, yo quiero que podamos ver cómo es que se puede ganar una batalla, una guerra, ¿verdad? Actuando bien en contra del mal. A pesar de que Saúl estaba persiguiendo a David, él no terminó pagándole mal, ¿no? Sino que él, eh, su misma manera de actuar de él, de llevar al Padre dentro de su corazón, hizo verle a Saúl esa importancia de acercarnos a él. Y a la misma vez él se dio cuenta, hermanos, de que él iba a ser el próximo rey, así como lo dice ahí, ¿no? Entonces, podemos darnos cuenta de que actuando bien, aunque a nosotros nos hagan el mal, podemos ganar. Y David es el ejemplo, ¿verdad? De esto. ¿Cuántas veces no lo persiguió Saúl? Y él siempre escapó gracias a la mano interventora del Padre Celestial, ¿no? Gracias a esto, este, Saúl pudo darse cuenta de lo mal que estaba. Y es que así es como la gente se da cuenta cuando nosotros le hacemos ver, ¿verdad? Con la misma palabra que está mal. Y ahí es cuando ella se da cuenta de que todo este tiempo, ¿verdad? Estuvo solamente pensando en sus propios pensamientos y no tomó en cuenta a Yahweh. Hasta ahí podemos decir, ¿en qué estaba pensando yo? ¿Por qué no lo tomé en cuenta antes? Si él siempre me ha sacado de estos momentos difíciles. Entonces, hermanos, como podemos ver, David es el mejor ejemplo de amor hacia el prójimo y de la manera de cómo podemos escuchar y obedecer al Padre y el momento adecuado en el cual el Padre nos va a bendecir y nos va a colocar definitivamente. Entonces, bonito estudio. Esto es lo que me ha dejado a mí, hermano Enrique. Gracias por tan bonito estudio. Eh, gracias, hermano Ariel, por su comentario. Gracias a todos, hermanos, por su comentario, por su tiempo dedicado a este estudio. Yo creo que cada uno ha aprendido de todos. Siempre queda eso, ¿no? La enseñanza que se pueda tener, la interpretación que tiene cada uno nos enriquece a todos nosotros, ¿no? Y sobre todo a los que van a ver el video después, a posterior.
Si algún hermano tiene algún comentario adicional o vamos a la oración final. Bueno, hermanos, entonces vamos a orar para dar gracias al Padre por habernos permitido aprender más sobre Él. Ok, hermanos, entonces inclinamos nuestros rostros y oremos. Gracias, Padre, por tu presencia con nosotros en este estudio. Gracias por habernos hablado, por habernos enseñado y por habernos guiado a través de tu Rúa. Te damos gloria y honra porque a través de tu palabra hemos sido transformados, fortalecidos y renovados en nuestro entendimiento, Padre. Te damos las gracias por todo lo que has hecho en este tiempo, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, por las sanidades que has traído a nuestras vidas, por tu provisión y por la paz que solo tú puedes dar. Gracias, Padre, por cada hermano que ha estado aquí presente, también por los que no han podido entrar. Te pido por sus vidas, por sus corazones, y que sus corazones estén dispuestos a buscarte, Padre. Te pedimos que sigas bendiciendo también sus hogares y sus familias con salud, paz y abundancia. Te pedimos, Padre, que nos sigas guardando, que tu protección siga siendo sobre cada uno de nosotros y que tu luz continúe guiándonos en este camino. Aleja de nosotros cualquier distracción, cualquier ataque del enemigo y permite que sigamos firmes en tu voluntad, buscando siempre tu rostro y viviendo conforme a tu palabra. Padre Santo, que la enseñanza de hoy no quede solo en palabras, sino que se convierta en acción en nuestras vidas, que cada semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón produzca fruto para tu gloria y honor, que seamos instrumentos de tu paz y reflejos de tu amor en todo lo que hagamos. Te entregamos, Padre Santo, este día, este tiempo, y pedimos que nos sigas guiando en cada paso que demos. Te hacemos estas peticiones en el nombre santo de Yahshua HaMashiach, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Amén. Gracias a todos. Gracias, hermano. Gracias, Quique. Gracias, Ariel. Gracias, Jerry. Gracias, hermano Pastor. Gracias, hermano Jorge. Shalom, hermanos. Gracias.